Si eres una mujer que quiere cambiar drásticamente su vida, la relación consigo misma y los demás, sanar emocional, mental y físicamente, sentirse poderosa y tener más abundancia y prosperidad, este podcast es para ti. Aquí encontrarás enseñanzas, inspiración y herramientas que necesitas para crear una vida que ames, aunque no tengas idea cómo hacerlo o lo hayas intentado todo. Bienvenida a Yo Vivo Consciente Podcast. Soy Claudia Lowick Russell, coach psicoespiritual y experta en transformación y poder personal. Creo que nos han enseñado a quedarnos en un lugar infantil y débil que ya no nos sirve. Es hora de convertirte en la mujer adulta, poderosa y consciente que cambia su realidad y la del mundo entero. Empecemos. Hola mujer, muy bienvenida a Yo Vivo Consciente Podcast. Contigo tu anfitriona, yo, Claudia Lowick Russell, coach psicoespiritual y fundadora de la Escuela de Conciencia Yo Vivo Consciente y por supuesto fundadora de este podcast que nació este año y que ya va en el 31º episodio, lo que me tiene muy contenta y muy orgullosa. Así que si es que eres una auditoria fiel y estás volviendo a este nuevo episodio, muchas gracias por volver, muchas gracias por estar aquí. Y si eres nueva, bienvenidísima. Espero que esta sea solo la puerta de entrada, que sea solo el comienzo y que luego de este episodio continúes tu viaje conmigo escuchando los otros episodios que están disponibles para ti en Yo Vivo Consciente Podcast. Esta semana vengo muy sorprendida por algo que ha pasado en Instagram, el universo Instagram, que hace una semana, un poco más, publiqué un reel, como publico todos los reels que hago, o sea, muy tratando de comunicar algo que me parece importante decir, sin mucha expectativa, la verdad, porque últimamente, por lo menos el último año para mí ha sido bien desafiante en Instagram porque no he logrado mucho alcance, entonces tampoco estoy poniendo mucha energía. Ha sido, de hecho, una de las razones por las que empecé este podcast, porque quería encontrar una nueva forma de poder conectar más profundamente con las personas que me siguen, ¿no? Entonces, he querido irme saliendo de Instagram porque ya no estaba siendo una herramienta muy útil para mí, desde el punto de vista también de pasar tanto tiempo en las redes sociales, que no quiero ni yo pasar tanto tiempo ahí, ni hacer que otras personas pasen tanto tiempo ahí, sino que quiero sacarnos a todas de esos espacios para que podamos estar en espacios que sean mucho más nutritivos y que nos den muchos mayores beneficios que lo que nos da Instagram, que yo sé que igual tiene beneficios, yo le debo mucho a Instagram, pero también tiene altos costos. Entonces, bueno, por eso esa fue una de las razones por las que nació este podcast. Así que me siento agradecida de lo que ha pasado porque gracias a eso empezó este podcast. Pero bueno, me fui por las ramas. La cosa es que publiqué un reel y muy inesperadamente ha tenido muchísimo alcance. O sea, me han empezado a seguir casi 10.000 personas solo por ese reel. 10.000. O sea, es una locura para mí, por lo menos dentro de mis estándares. Eso es muy loco. Sé que quizás para otras personas puede ser nada. Para mí es un montón. Y ha tenido casi, o sea, como 600.000 visualizaciones en esta semana de que lo publiqué. Eso es más de 500.000 de seres humanos, o sea, es brutal. Y lo que me ha llevado a cuestionarme un poco como, ¿cómo puede haber tenido tanto alcance? Si lo que digo tampoco es tan crazy, o sea, no es nada así como tan loco, ¿no? De hecho, lo que publico ahí es mi vida, básicamente, mi historia, que sí, yo entiendo que no es común, yo sé que mi vida es poco común, que sale de los estándares, ¿no? Entonces, claro, publicaba que tengo 41 años, que soy soltera, que nunca me he casado, que no tengo hijos, que tengo un trabajo que es no convencional y que me dedico a viajar mientras las pocas cosas que tengo están en una bodega, que no tengo casa propia y que no sé dónde voy a estar en 5 años más, ¿no? Y el mensaje que quería transmitir es que ninguna vida es perfecta y crear una vida que ames no se trata de construir un estándar de vida, ¿no? Como único para todo el mundo, sino que cada una tiene una vida que vino a crear, que es perfectamente perfecta, que es perfectamente imperfecta para cada una y que nos hemos desviado de ese camino porque hemos perdido el sentido siguiendo estos estándares, comparándonos, atrapadas en el miedo. Bueno, entonces anda a ver ese reel si es que no lo viste. Lo voy a dejar linkeado en las notas de este episodio. Lo importante que quiero reflexionar sobre eso en este episodio del podcast es que hay una razón por la que eso nos parece tan extraordinario. Y lo que yo creo que nos parece extraordinario no es que
yo esté soltera y que viaje. Eso hoy en día tampoco es tan loco, ¿no? Hay muchas personas haciéndolo. Sino que lo que nos parece muy extraordinario es que alguien pueda ser feliz sin tener todas esas cosas que se supone que tenemos que tener para poder ser felices, ¿no? Y claro, me sorprende, pero no me debería sorprender en realidad, porque sé que las personas, en la mayoría de nosotras, hasta antes que hacemos nuestro trabajo interior, sufrimos con cualquier realidad en la que estemos. Obviamente hay excepciones, pero la gran mayoría, si está casada con hijos, sufre. La que está soltera y sin hijos, sufre. Aunque la otra le dice que eso no le va a dar la felicidad porque ella lo tiene, igual está sufriendo, igual la que está soltera y sin hijos sufre porque no lo tiene. Y luego por ahí lo consigue y conoce a alguien y se empareja y se casa y por ahí tiene hijos. En el camino se da cuenta que todo eso que está viviendo no era lo que ella había idealizado y vuelve a sufrir. Y también están las que son igual que yo, ¿no? Que están viajando, que por ahí trabajan en lo que aman, que se ve que estuvieran full en su propósito y de afuera se ven felices, pero en el fondo están sufriendo. Y también están las que casadas, con hijos o sin hijos, pero en familia, ¿no? Se ven todas felices por fuera, como que tuvieran todo lo que debiéramos tener, todo el ideal, el paquete completo, pero por dentro están sufriendo. Y esto no le debería sorprender a nadie, o sea, la cantidad de divorcios que hay nos dicen que estar en familia, en pareja, con hijos, no te da la felicidad y no es una certeza de nada. Entonces, bueno, hay cosas que ciertamente voy a profundizar sobre ese reel porque algunas personas de las nuevas que me empezaron a seguir pueden estar creyendo que mi mensaje es uno que no es, como por ejemplo pensar que estoy comunicando que la soltería y viajar por el mundo es lo ideal, ¿no? Que esa es la clave de la felicidad, de la plenitud, o que empoderarse como mujer tiene que ver con estar soltera y no querer pareja y estar bien completamente sola y no depender de nadie. Y no va por ahí. La verdad de las cosas es que no va por ahí. Lo que realmente tenemos que terminar de convencernos es que nada externo nos va a dar felicidad, paz, disfrute, gozo, si no estamos bien por dentro, si no estamos conectadas con nosotras mismas, sintiéndonos en casa, dentro de sí, dentro de una. Y que tenemos que trabajar en estar bien con lo que es en nuestras vidas, que no podemos controlar, mientras trabajamos por crear en nuestras vidas lo que sí podemos controlar. Y de todas maneras voy a tener que estar haciendo una fuerte campaña de unfollow porque me empezaron a seguir muchas cuentas fantasma. O sea, yo no entiendo estas cuentas que no tienen fotos, no tienen post, no tienen seguidores, pero siguen a 5.000 personas. Yo no sé si son cuentas falsas, no sé si son bots, no sé si son personas stalkers que básicamente no quieren estar en redes sociales, pero están ahí siguiendo un montón de gente. O sea, de verdad que no entiendo. No entiendo qué hace la gente. Bueno, y también un montón de hombres empezaron a seguir por ese reel. No sé si piensan que porque digo que estoy soltera estoy buscando pareja, pero me encantaría, yo siempre reconozco que es un deseo para mí estar en pareja, a mí me gustaría encontrar un compañero, pero por Instagram no es el lugar. O sea, se mueren los mensajes que me llegan, o sea, realmente es absurdo. Así que bueno, vamos al episodio de hoy. Para introducir este episodio, te quería contar una experiencia que tuve ahora hace poco en Tailandia, donde estuve en una isla que se llama Koh y estuve un mes en esa isla. Y fue súper loco porque el último día que estaba con una amiga que arrendamos una casa. El último día que estábamos, fuimos a desayunar, estábamos como despidiéndonos un poco del lugar, que fue una bendición, la verdad. Fue una experiencia muy linda estar ahí, nos sentimos muy bien. Entonces estábamos como con esa nostalgia de irse y íbamos caminando y yo le dije a mi amiga como qué loco que la forma en que veo las calles de esta isla, las calles de Comac, de lo que veo alrededor, los restaurantes, los lugares, la sensación de las distancias,
todo es tan distinto a como fue el primer día. Y eso me hizo reflexionar sobre ese fenómeno tan loco, ¿no? Cómo cambia tanto la visión de algo. Y si el primer día que yo llegué a esa isla tú me hubieras preguntado mi opinión sobre esa isla, yo te hubiera dicho que no me gustaba tanto, que no era tan bonita, que estaba todo medio destruido, que habían pocas cosas, porque esa fue la primera impresión. Te hubiera dicho que las cosas estaban muy lejos, que era difícil moverse. Y todo eso que yo vi y percibí el primer día fue cambiando poco a poco a medida que fui experimentando la isla, que fui conociendo más sobre la isla, que fui hablando con la gente y teniendo distintas experiencias, que arrendé moto, que conocimos a personas muy lindas, que conocimos lugares alucinantes que no habíamos visto ese primer día, que estaban más escondidos, que probamos comidas deliciosas, que encontramos distintos restaurantes, que, no sé, hablamos sobre la historia de la isla, sobre cómo se vive ahí. Y que vivimos ahí, ¿no? Y que desarrollamos un vínculo con ese lugar. Entonces todo eso empezó a cambiar drásticamente la forma en que experimenté esa isla. Y te doy un ejemplo muy concreto. El primer día nos fueron a buscar al puerto, ¿no? Y nos llevaron en auto hacia la casa que habíamos arrendado. Y en ese trayecto yo iba mirando lugares como, ay, hay una cafetería rica que me gustaría volver. Y hay otro restaurante que nos habían recomendado. Y el camino para llegar a la cabaña, a la casa, tuvimos la sensación de que eso era muy lejos, de que, ay, ¿cómo vamos a llegar allá? Porque es muy lejos, estamos como alejadas. Cuando llegamos no sabía dónde estaba la playa, si estábamos lejos, nada. Y luego, cuando salimos de la casa y fuimos a caminar buscando cosas, nos dimos cuenta que esa cafetería en realidad estaba muy cerca. Nos dimos cuenta que la playa estaba muy cerca, que podíamos caminar a playas distintas, así como distancias caminables, y que estábamos muy bien ubicadas, ¿no? Que el lugar donde estábamos alojando estaba en el centro de esta isla, donde estábamos más cerca de todo, ¿no? Y eso no lo podría haber sabido el primer momento, a partir de lo poco que había visto desde el trayecto del pier, del puerto a la casa y lo que lo que vi y lo que viví esos primeros días. Luego que arrendamos moto, claro, se nos abrió la isla, pudimos ir a muchos otros lugares mucho más fácilmente y eso también nos dio una visión totalmente diferente del lugar en el que estábamos, ¿no? Entonces, si me preguntas el último día que estuve ahí, qué pensaba de la isla, te hubiera respondido algo totalmente diferente a lo que hubiera respondido el primer día, ¿no? Y eso es expandir conciencia. Así de simple y así de complejo, porque aunque es sencillo el concepto, hacerlo no es tan fácil en ciertas áreas de nuestra vida. Sobre todo cuando ni siquiera tenemos conciencia de que nos falta conciencia. Y en el mundo espiritual se habla de expandir conciencia más como desde el punto de vista más esotérico, quizás, por ponerle una palabra, un poco menos concreto, que se refiere a la iluminación, ¿no? A este despertar máximo de conciencia que tiene que ver con la reconexión con la fuente, ¿no? Eso es otra cosa. Y lo que quiero decir es que tenemos que ser honestas y reconocer que ninguna de la que está aquí, en este espacio, ni yo ni tú, está en ese camino de iluminación, ¿no? Que básicamente tiene que ver con convertirse en un ser iluminado y trascender al ego y reconectar con la fuente esencial, ¿no? Ninguna está en ese camino, ninguna está en la práctica para alcanzar la iluminación. Ahora, eso no significa que no pueda ocurrir, puede ocurrir, hay personas que le ocurre espontáneamente, incluso sin tener puta idea de lo que es la espiritualidad. Hay muchas personas que les ocurre esta experiencia de iluminación, de samadhi, espontáneamente, sin nunca haber hecho ni una mierda. Y también en el Kriya Yoga, por ejemplo, que es un tipo de meditación que combina respiración, siempre dicen que nadie sabe a cuántas respiraciones está cada persona de la iluminación, ¿no? Porque, bueno, el Kriya Yoga es una práctica espiritual que conduce a la iluminación, ¿no? Ese es su objetivo principal, primario, absoluto. Las personas que están en la práctica del Kriya Yoga son personas que están en el camino de la iluminación.
Entonces, ahí siempre enseñan que nadie sabe cuántas respiraciones estamos de la iluminación, que puede ser que estemos practicando una práctica de Kriya Yoga y alcancemos la iluminación, y hay otras personas que pueden estar practicando 10 años y no van a alcanzar la iluminación, ¿no? Porque les faltan más respiraciones que probablemente no les alcancen en esta vida. Todo eso tiene que ver con el karma, ¿no? Entonces ellos siempre te dicen que básicamente no te preocupes de eso, no tenemos que estar pendientes de si me voy a iluminar o no, simplemente ocúpate de respirar y la iluminación va a venir cuando tenga que venir. Y hay algunas personas que no solo, ojo, el Kriya Yoga no es la única práctica que te conduce a la iluminación. Vipassana, en la meditación budista también, es un camino hacia la iluminación. Y hay personas que están practicando estas prácticas, valga la redundancia, en el camino de la iluminación, que están 10 horas diarias meditando o en su práctica, o más, todos los días, y tienen otras prácticas, además de la meditación, que son conducivas, conducientes, que conducen, que favorecen, que aceleran el proceso de iluminación, ¿no? Ninguna de nosotras está en ese proceso. No creo, pero bueno, quizás hay alguna que sí, pero la gran mayoría no está en ese camino. Aquí, en esta comunidad, más que buscar un proceso de trascendencia del ego, lo que estamos haciendo es un proceso de encarnación en nuestra ser humana, trabajando nuestra dimensión humana para poder estar en este mundo, no para tener que escapar de este mundo. Entonces, en este espacio, en esta comunidad, nos referimos a la expansión de conciencia como el darse cuenta de más cosas, considerar más elementos, tener más información, ampliar la mirada. Y aquí hay una típica historia que incluso no sé si fue como un comercial o algo así, no sé. Pero es una historia de que una persona, un hombre, va manejando y viene otro auto como a la carrera, tocando la bocina, acelerando a una velocidad excesiva, ¿no? Y como perturbando todo en la calle. Entonces esta persona que está manejando, viendo este otro auto, que el otro viene como muy acelerado y tocando la bocina y tratando de adelantar, lo juzga, ¿no? Lo juzga, lo critica, se enoja, se emputece, porque ¿cómo se le ocurre a esta persona estar manejando de esa manera? Y resulta que un poco más allá, ese auto que iba así muy rápido choca, ¿no? Y tiene que frenar y esta persona se baja casi que para increpar al otro, porque le chocó el auto, se baja para increparlo de cómo se le ocurre, y abre el auto porque nadie se está bajando y se da cuenta que atrás del auto hay una mujer en trabajo de parto, ¿no? Teniendo un bebé. Y en ese instante, en ese segundo, todo el enojo que tenía, toda la frustración, todo el juicio, la condena que estaba haciendo esta persona hacia quien estaba manejando ese auto, desaparece completamente, ¿no? ¿Cierto? No tuvo que hacer ningún esfuerzo por liberar esa emoción. O sea, ponte tú en esa posición, que te pase, y que tú abres la puerta y te encuentras con eso. O sea, ¿cuánto seguirías enojada? ¿Seguirías puteando a la persona como...? No, la emoción se disipa automáticamente una vez que esa persona expandió su conciencia, es decir, tuvo mayor conciencia sobre lo que realmente estaba pasando en esa situación y pudo comprenderlo desde otra perspectiva. Lo que nos ocurre es que vamos por la vida con el nivel de conciencia equivalente a mi primer día de Comac o de los primeros 5 minutos del tipo en el auto, ¿no? Sin saber nada más de lo que está pasando, asumiendo que ya sabemos la verdad, cómo son las cosas, la realidad, a partir de ese poquito de conciencia que tenemos sobre esa situación o circunstancia. Y lo peor, sin saber que hay más que saber. Es decir, ni siquiera me abro a la posibilidad de que hay cosas que yo no sepa, ¿no? Y peor aún, negando que hay más que saber. O sea, o sea, yo lo sé todo. O sea, un nivel de soberbia, yo tengo la verdad, yo lo sé. O sea, obvio que es así. Obvio. ¿Cómo una persona va a pensar de otra manera? O sea, imposible. O sea, tendrían que ser imbéciles. Y yo estaba en ese nivel de soberbia, así que no estoy juzgando a nadie. Pero eso es lo que nos pasa, ¿no? Y ese pequeñísimo nivel de conciencia es el que tenemos sobre nosotras mismas y también sobre los demás. Yo siempre me sorprendo de ver cómo incluso grupos de amigos que se dicen como súper yuntas, súper amigos, lo único que hacen es hablar
cosas muy superficiales. O sea, las relaciones humanas están basadas en un nivel de superficialidad tan brígido, o sea, tan intenso, muy superficial todo. No tenemos idea de nada profundo del otro y aún así generamos estos vínculos y creemos que tenemos amigos de los que no tenemos idea de sus vidas, la verdad. No tenemos idea de ellos en lo más profundo, ¿no? Vivimos en base a interpretaciones que están hechas en base a un 1% de conciencia que nosotras estamos asumiendo como la realidad. Y esto nos pasa a nivel colectivo. Sobre el mundo no tenemos idea sobre el mundo, conocemos nada del mundo. No tenemos idea de política, de los sistemas, de la salud, de la educación. No tenemos puta idea de nada, la verdad. Cuando te pones a pensarlo realmente y eres objetiva con el nivel de profundidad de conocimiento, de experiencias, de realidades que hay allá afuera y las comparas con cuál es tu conocimiento, o sea, no puedes llegar a otra conclusión que no sea que somos esencial y profundamente ignorantes. No sabemos nada, no sabemos un carajo. Las opiniones que damos son ignorantes la mayoría del tiempo. No deberíamos opinar ni de la mitad de las cosas que opinamos en el día a día, porque no tenemos puta idea de lo que estamos hablando. Y ojo, yo soy muy opinativa. Tengo opinión para todo. Y he aprendido en mi proceso a decir, no sé, no tengo suficiente información. Creo esto por lo que sé, pero podría estar totalmente equivocada. Y sigo opinando, ojo. Y hay cosas en las que tengo convicciones muy fuertes y que realmente creo que mi opinión es la verdad. Ahora, en esas áreas sobre las que tengo una opinión fuerte, convicciones profundas, me dedico a investigar, ¿no? Y aprendo lo más que pueda. Y aún así, sigo estando abierta a que puedo estar completamente equivocada. Entonces tampoco se trata de soltar todas las opiniones y que nunca más en mi vida voy a dar una opinión porque no sé el 100% de eso y no soy experta, porque no se trata de eso. Se trata de tener conciencia de que siempre lo que estoy diciendo puede no ser la realidad, ¿no? No apegarse a eso. Entonces, para entender mejor quién soy, por qué soy como soy, por qué hago las cosas que hago, por qué me pasan las cosas que me pasan, tengo que saber más de mí misma. Tengo que verme desde distintas perspectivas. Y cuando hago eso, pasa lo que pasó, lo que le pasó al tipo que abre la puerta del auto, ¿no? Las emociones que siento cambian automáticamente, sin que tenga que hacer ningún esfuerzo. Pienso diferente, digo cosas diferentes, me nace hacer cosas diferentes. Porque tengo más información, porque expandí mi conciencia, porque sé más cosas de mí misma, porque tengo mayor comprensión de mí misma. Entonces pasa mucho que las personas están haciendo mucho esfuerzo por cambiar, por ver las cosas de otra manera, por ser diferente, o mucho esfuerzo por sentirse de otra manera, como luchando contra las emociones. Pero si no expandes tu conciencia, si no sabes más cosas, si no entiendes más cosas, si no tienes una mayor y mejor comprensión de las cosas, entonces es muy difícil que esa emoción cambie. Es como que este tipo que iba en el auto y estaba todo enojado y frustrado y muy enrabiado con la persona del auto, le hubieras pedido que se le quite el enojo sin que supiera todo lo demás, como que se le quite el enojo quedándose solo con lo que sabía de lo que había visto. Va a seguir enojado, esa persona va a seguir puteando al otro por el resto de su vida y va a seguir con la idea de que era un saco wea, porque eso es todo lo que sabe. No podemos resolver un conflicto desde el mismo nivel de conciencia que lo creamos. Y eso es lo que la gran mayoría de las personas están tratando de hacer en el mundo espiritual. Y por eso es que se dan tantas vueltas en la misma mierda sin nunca resolver nada, porque están viendo todo desde el mismo lugar, con la misma información, desde la misma perspectiva. Y eso no funciona. Necesitamos hacer un trabajo de expansión de conciencia y cuando haces eso, las emociones cambian automáticamente sin que tengas que hacer ningún gran esfuerzo porque cambian. Una vez que haces eso, que haces este profundo proceso de expandir conciencia contigo misma, que ojo, puede durar años, más
menos dependiendo de cómo lo hagas. Si lo haces sola, va a durar más. Si lo haces acompañada, va a durar menos. Recién ahí te diría que vayas a expandir tu conciencia en relación a los demás. Y eso es también lo que hacemos al revés. En el mundo incluso de la psicología o de la espiritualidad, lo que tratamos de hacer primero es entender al otro, antes de que ni siquiera me he entendido a mí misma. Vamos a buscar información del otro, a entender al otro, a buscar qué apego tiene, cuál es su lenguaje del amor. Quiero buscar cosas del otro, buscar la historia del otro, entender al otro antes de que me he entendido a mí misma. Y así no funciona tampoco. La forma de empezar a hacer esto es empezar a observarte profundamente. Si estás aquí, estoy segura que ya empezaste a observarte. Probablemente ya te has dado cuenta de cosas de ti misma. Ya estás en un proceso de expandir tu conciencia en relación a ti misma. Y te puedes empezar a preguntar muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué opino esto? ¿Por qué me gusta esto? ¿De dónde viene esto? ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí así? Hazte preguntas, cuestiónate a ti misma y empieza a observar también tus repeticiones, esas experiencias que se repiten en la vida, que se te repiten en la vida y que puedas encontrar un punto en común. Y nuevamente sobre esas experiencias preguntarte ¿por qué? Luego, otra forma de empezar a expandir conciencia es hablar menos y escuchar más. Estar más en un modo de audiencia, de escuchar al otro, y no solo al otro en el sentido de una conversación uno a uno, sino escuchar a todo lo que ocurre a tu alrededor, estar atenta a lo que está pasando a tu alrededor. Dejar de tratar de transmitir y expresarte tanto y tratar de buscar que te entiendan tanto. Y tú parar y mirar a lo que está afuera, escuchar lo que está ocurriendo afuera, escuchar a los demás, mirar las cosas que pasan. Luego practicar, dar menos opiniones y hacer más preguntas. O sea, antes de hacerte una idea de algo, antes de dar una opinión sobre algo, recoge antecedentes, recoge información, pregunta detalles. Yo siento que hay como no sé si es por mi esencia periodística, yo soy muy preguntona. Todo lo pregunto, o sea, alguien me empieza a contar algo y yo todo lo pregunto. Con mis clientas, antes de hacer cualquier tipo de intervención, yo pregunto, o sea, tengo que saber exactamente todo antes de poder guiar a cualquier lado. Y eso es algo que a mí me pasó una vez con una psicoterapeuta, una psicóloga, que yo llegué a sesión y me hacía una pregunta y yo le decía dos cosas, o sea, la pregunta era cómo estuvo tu semana, y yo le contaba una cosa que me había pasado la semana y lo primero que hacía era darme un consejo, darme su opinión sobre lo que yo tenía que hacer. Y muchas veces esas opiniones y esos consejos que me daban eran totalmente inadecuados porque no tenía información suficiente. Entonces a eso que ella me decía yo le decía, sí, ya he hecho eso, o no, es que esto tal cosa, porque ella antes de averiguar bien lo que pasaba en mi vida, lo que yo había hecho, lo que no había hecho, lo que tenía, lo que podía, qué sé yo, todos los antecedentes posibles, llegaba y me tiraba un consejo. Súper frustrante. O sea, yo, de hecho, a esa psicóloga yo le dije este comentario, le dije este feedback y me dijo, ya voy a estar más atenta, a la siguiente sesión fue mejor, pero después a la tercera volvió a la misma mierda y bueno, nunca más volví, obviamente. Entonces, esto aplicarlo en todo en nuestras vidas. Ser curiosas, activar nuestra curiosidad con nosotras mismas y nuestro entorno. Y no tener miedo, porque siento que hay muchas personas que tienen este pudor de preguntar al otro, como de averiguar cosas o o sea, en preguntar no hay engaño. El otro tiene la libertad de responderte o no, y si no te responde, bueno, está bien, pero tú puedes preguntar y puedes preguntarte a ti misma, puedes preguntar a los demás, y sobre todo también en esto colectivo, te diría que es importante también hacerte cargo de aprender, de investigar, de saber tú y en vez de darle la responsabilidad o dejarle la responsabilidad de todas las áreas de tu vida a los demás. Expandir tu conciencia en todas las áreas de tu vida que son significativas para ti. Te diría que principalmente en la salud, si tienes hijos, en la educación, informarte,
saber qué está pasando, cómo funcionan las cosas, saber lo más posible para que puedas ser también una persona, una mujer de pensamiento crítico, cuyas opiniones son fuertes y poderosas porque están basadas en mayor conciencia y no solamente en una percepción pequeña de las cosas, ¿no? Pero bueno, lo primero, antes que eso, que puede ser paralelo, pero lo principal es hacerlo contigo misma, hacer un proceso profundo de autoconocimiento. Porque no puedes conectar contigo misma, no puedes estar en ti, no puedes estar contigo si no te conoces, si eres una desconocida para ti misma. Y muchas mujeres andan por la vida en ese modo, donde realmente son unas extrañas para sí mismas. Es muy loco. Y yo era una extraña para mí misma hasta los 33 años. O sea, realmente yo me empecé a conocer recién a esa edad. Y conocerse profundamente tiene que ver también con conocer nuestra sombra, que no es lo que se ve fácilmente, evidentemente, no es lo que está ahí como tan fácil en nuestra cara, sino que es eso que de lo que no somos conscientes, es eso que no nos damos cuenta que está en nosotras mismas, porque inconscientemente lo estamos protegiendo, lo estamos sacando de nuestra conciencia porque, bueno, puede ser doloroso de ver y para eso necesitamos hacer un profundo trabajo interior. Obviamente todos mis programas se tratan de expandir tu conciencia, o sea, todo lo que hago, todos los procesos son básicamente eso. Solamente que hay mucho de lo que tenemos que tomar conciencia, entonces no se hace en un día, en un fin de semana, en un par de horas. O sea, y expandir tu conciencia es un proceso continuo que dura toda la vida, no que puede durar toda la vida, sino que dura toda la vida, porque somos infinitas, el mundo es infinito, la experiencia humana es infinita y siempre van a haber nuevas cosas que podamos comprender más y mejor y más profundamente. Ahora están cerradas las inscripciones al proceso psicoespiritual Despierta tu Poder Creador, que es mi programa insignia, ¿no? El más profundo de todos. Pero puedes dar un primer paso con el proceso iniciático, que es el desafío Yo Vivo Consciente, que también te lleva por un proceso de expansión de conciencia muy hermoso, que realmente va a revolucionar tu vida en 21 días. Así que te voy a dejar el link de ese proceso aquí en las notas de este episodio. Es un muy buen lugar para comenzar a trabajar conmigo, para tener una sensación de cómo es el trabajar, hacer tu trabajo interior conmigo, de cómo es mi trabajo, de cómo te guío, de la calidad de lo que hago y de los cambios que puedes ir teniendo gracias al trabajo interior. Y además es de una muy baja inversión, así que no tienes nada que perder y todo que ganar. Eso es todo por hoy, mujer. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo episodio y que tengas una muy buena semana. Si amaste lo que acabas de escuchar, crees que esto tiene que llegar a más personas y quieres que siga publicando nuevos episodios, entonces recuerda dejar un review en la app que más ocupes. Si aún no me sigues en redes sociales, ven a encontrar aún más inspiración en Instagram o TikTok siguiéndome en @yovivoconsciente o visitando mi sitio web yovivoconsciente.cl. Muchas gracias por estar del otro lado, te valoro infinitamente y espero que después de este episodio estés un paso más cerca de crear una vida que ames. Te espero en el siguiente.